seguir avanzando y ahora vamos a ver los versículos del 4 al 10. Así que vamos al capítulo 22, los versos 4 al 10. Y dice: al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con vosotros. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. El 7. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo: Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí nos vamos a quedar en este versículo 10. Entonces aquí vemos una prueba que Dios le da a Abraham. Las pruebas pues tienen muchos propósitos en nuestras vidas. Puede ser para tratar con nuestra fe, incluso puede tratar con algún pecado también que tengamos, ¿no? Y también las pruebas pues también permiten pues que salga o mejorar nuestro carácter, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas a nadie nos gusta, ¿sí o no? ¿A alguien le gustan las pruebas o no? Por mí que nadie haya pruebas, dice, pero son necesarias las pruebas. Y cuando vienen las pruebas, inmediatamente nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿No? Y entonces cuando comenzamos a evaluarnos, comenzamos a evaluar por qué vienen las pruebas, y sobre todo que también uno se evalúa, y nuestra evaluación siempre pues es muy subjetiva, ¿no? Tú te evalúas como una persona que de repente no has hecho daño a nadie, que todo te va bien, que todo está viento en popa, y entonces viene la segunda pregunta y le dices: ¿por qué a mí, Señor? Si yo vengo al culto todos los días, vengo todos los domingos, que tú digo todas, tú dirás que oro contigo, pero ¿por qué vienen las pruebas? ¿No? ¿Por qué a mí? Es la segunda pregunta que nos lleva. Pero la pregunta correcta que deberíamos preguntarnos cada vez que vienen las pruebas es: ¿qué propósito tiene esta prueba en mi vida? ¿Qué necesito aprender de ella? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y comenzar a evaluar, comenzar a revisar continuamente nuestra vida, porque busca siempre un propósito. Dios siempre busca edificar a su pueblo. Dios siempre busca pues llevarnos a un nivel superior. Y a veces estas pruebas también no las pasamos y nuevamente estamos con una prueba similar, ¿no? Porque no la pasamos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que cuando vengan cada una de estas situaciones difíciles, es la gran oportunidad que tenemos para revisarnos a nosotros mismos. En el caso de Abraham, Dios quería llevarlo a un nivel superior de fe, ¿no? Él quería que dependa de su provisión,
¿no? Quería llevarlo más allá. Cuando leemos todo el pasaje, pues desde el principio también Dios nos está enseñando. Obviamente Él no pudo darse cuenta, pero cada vez que nosotros, como tenemos la palabra del Señor hoy y comenzamos a estudiarla, comenzamos a meditarla, comenzamos a escudriñar, pues nos damos cuenta pues de que todo el contexto, las palabras que están escritas ahí no están en vano. O sea, es algo, una enseñanza hay ahí, ¿no? Empieza pues después de decirle sacrifícame a tu hijo, dice que al tercer día, después de caminar 3 días, llegó Abraham al monte Moriah. Entonces la frase el tercer día en las escrituras generalmente enseñan el final de una etapa y el comienzo de una nueva etapa. Cada vez que revisamos las escrituras y vemos esta frase, el tercer día, pues notamos ello. Por ejemplo, en el caso de Jacob, en Génesis 31, del 20 al 22, Jacob, pues, o sea, ahí al tercer día que escapa de su tío Labán, lo encuentra al tercer día, ¿no? Y después de ese encuentro, pues simplemente Jacob pasó de ser el engañador a ser un príncipe de Dios, ¿no? Dejó la etapa anterior, una etapa pues con muchas dificultades, con muchos tetelones, con caracteres negativos, y ahora pues pasa a una nueva etapa. E incluso ya se le cambia el nombre, ¿no? A Israel. Después también podemos ver el copero del faraón, cuando él le cuenta el sueño a José, y José le interpreta el sueño y le dice que el sueño con los canastillos que miraban representaban 3 días, ¿no? Y que lo iba a reponer en su trabajo, faraón, al tercer día, iba a volver a ejercer, ¿no? Entonces terminó la etapa de encarcelamiento y fue liberado y fue restaurado a su posición de confianza. Cuando leemos también en Éxodo, el pueblo de Israel dice que estuvo 3 días en el monte Sinaí, ¿no? Y obviamente también ahí vemos cómo termina la etapa del pueblo de Israel, ¿no? De esclavitud, y empiezan a vivir, ¿no? O empezarían a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Una nueva etapa. Esther también lo vemos en el libro de Esther, en el capítulo 1, el verso 1, vemos que Esther ayuna 3 días para presentarse al rey, ¿no? Para pedirle un favor, porque iban a ser aniquilados todo el pueblo judío. Y bueno, después de ese encuentro, después de esos 3 días de ayuno, se presenta al rey, y entonces termina la etapa de opresión de Amán y comienza la etapa de gobierno de Mardoqueo, ¿no? Un judío que estaba. En el caso de Jesús, vemos también en el capítulo 2, el verso 1, el primer milagro se realiza al tercer día de un matrimonio, ¿no? Y obviamente pues ahí se iba a dar, iba a haber el término de su etapa de preparación, y de ahí iba a empezar su etapa ministerial, ¿no? Desde ahí comienza ya a ejercer su ministerio. Una nueva etapa. Y en Cristo también, cuando resucita al tercer día, pues termina su etapa de humillación, ¿no? Y resucitando con un cuerpo de gloria.
En el caso de Abraham, en este capítulo 22, el verso 4, tuvo pues una prueba de fuego, y en esa prueba de fuego demostró que él estaba dispuesto a rendirse a Dios, sacrificando lo que más quería, aún a costa de su propia vida. Confió en la provisión de Dios y su fe se afianzó más. Entonces lo que nos está indicando que esta prueba era llevarlo a una nueva etapa a Abraham, ¿no? Y Abraham, obviamente, para ello tenía que actuar por fe, ¿no es cierto? La fe de... Entonces es importante que podamos comentar un poquito sobre la fe de Abraham. Cuando revisamos la vida de Abraham, pues vemos que él obedecía las instrucciones del Señor. Y es que la fe y la obediencia son inseparables en la relación de un hombre con Dios. Si tú tienes fe en Dios, pues tienes que obedecer. Son dos cosas que van siempre de la mano. La obediencia es la evidencia externa de la fe interior. Si tú tienes una fe fuerte, una fe madura, ¿no? Entonces lo vas a ver reflejado en una vida de obediencia. Hay muchos que dicen, yo ya soy maduro, pero no obedecen. Entonces son inmaduros. Van siempre de la mano. Y otra cosa que debemos entender cuando uno revisa la vida de Abraham es que la fe convierte en peregrino al que antes era ciudadano del mundo. ¿Ah? ¿Sabías eso? Nosotros hemos estado en el mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando hemos recibido al Señor hemos cambiado, y realmente entonces aquí tú has entendido que estás de paso, estás peregrino, no puedes afianzarte tus cosas, tú no tienes que darle más prioridad a las cosas terrenales antes que a las cosas celestiales. En primera de Pedro 2, el verso 11 dice, amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿no? Peregrinos. El mismo Pedro también está refiriéndose de que todos aquellos que por fe estamos viviendo una vida en Cristo, pues hay que entender que estamos peregrinos. Ayer estaba viendo en el YouTube un video, y en ese video había un pastor que estaba explicando la vida. Entonces tenía una soga bien grande, y un pedacito así nada más de la soga estaba pintado en rojo. Y él decía, esta es la vida eterna. Y a veces estamos más preocupados por este pedacito que está rojo. Una soga bien grande era, y estamos afanados en eso. Y estamos preocupados en lo que tenemos que comer, en lo que tenemos que vestir, en los negocios que tenemos que hacer, y no le damos importancia a las cosas terrenales, a las cosas celestiales. Entonces, cuando tú tienes una fe, pues esa fe te convierte pues en peregrino al que antes estaba en el mundo. La gran demanda de la fe es colocar en segundo lugar los privilegios temporales para alcanzar las bendiciones eternas. Esto es claro. O sea, y esa es nuestra fe. O sea, tú vas a pasar a dejar las cosas que son temporales a segundo plano. Y te vas a poner tus ojos en las cosas celestiales. El que tiene fe va a actuar de esa manera. Hebreos 13,
Hebreos 11, desde el verso 8 al 19, nos presenta a Abraham como un modelo de fe, ¿no? Dice que por la fe Abraham obedeció. ¿Y cómo obedeció? Vamos a recordar, él lo dice, ¿no? Obedeció cuando no sabía a dónde iba. Si leemos claramente el llamado de Dios, le dice, ¿sabes? Salte a la tierra donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo dónde. Entonces, él tuvo que salir, ¿no? Y vivió en tiendas porque era extranjero y peregrino en el mundo. Tenía que estar listo, pues, para mudarse cuando Dios le hablara. Él tenía, pues, su mirada en las cosas celestiales y vivió, pues, con la mirada en las cosas futuras. No se centraba en las cosas presentes. Abraham obedeció así. Y él dijo, bueno, o sea, Dios me envía, yo voy. Él también obedeció no sabiendo cómo Dios cumpliría sus promesas, ¿no? Abraham, Sara, ya eran ancianos, tenían cierta edad, y sin embargo ellos creyeron que Dios iba a cumplir sus promesas. También obedeció aunque no sabía cuándo cumpliría sus promesas. O sea, una cosa es que ya yo sé cuándo que Él va a cumplir, pero otra cosa es no sé cuándo, ¿no? El tiempo del Señor es el tiempo del Señor, no es tu tiempo. Nosotros sí queremos que nos arreglen los problemas o lo que necesitamos, pero para ayer, ni siquiera para hoy, ¿verdad? Pero el tiempo del Señor, pues, el Señor, una cosa es muy cierta, que el Señor nunca llega temprano ni tampoco llega tarde. Él llega a la hora exacta, cuando lo necesitamos. Y Él obedeció. Simplemente no sabía cuándo cumpliría el Señor su promesa, pero Él obedeció. Y también obedeció aun cuando no sabía por qué Dios le pidió el sacrificio de su hijo. Le dijo, Dios, sacrifícame a tu hijo, y él dijo, ok, lo hago. Y lo hizo, ¿no? Entonces, es el nivel de fe exteriorizado, ¿no? Porque él en su corazón pues tenía una fe muy fuerte en el Señor. Dijimos que la fe se exterioriza en la obediencia, ¿no? Abraham era un hombre que vivía pues en fe y por fe, por lo que descansaba confiadamente en las promesas de Dios. Nosotros tenemos aquí todas las promesas del Señor y debemos confiar en ellas. Todos, cuando se predica y hablamos, muchos dicen amén, amén, pero cuando viene la prueba, cuando viene la prueba para demostrar lo que verdaderamente crees, simplemente fallamos. Debemos confiar plenamente. Si Él dice que Él tiene el control de todo, si Él dice que Él quiere lo mejor para nosotros, si Él dice que que Él tiene el control total de nuestra vida, incluso sabe cuántos cabellos tenemos, entonces lo que te pueda suceder no pasa desapercibido. Tenemos que confiar plenamente en Él. Una fe que vive la confianza en Dios, pues se ve manifestada en una obediencia absoluta y sin reservas a la voluntad de Dios. Esto muy claro, debemos de tenerlo en nuestro corazón. Si nosotros tenemos confianza en todas las promesas del Señor, pues entonces simplemente tenemos que obedecer absolutamente y sin reservas la voluntad de Dios.
A veces nos cambiamos la voluntad de Dios, la tergiversamos la voluntad de Dios o queremos manipular la voluntad de Dios. Entonces nuestra fe no es la fe que tanto pregonamos. Abraham sabía que la palabra de Dios, o sea, su promesa, era cierta. Entonces él obedece las instrucciones de Dios e incluso llega al lugar indicado para hacer el sacrificio. En el verso 5 nos dice: y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos, después regresaremos con vosotros. Abraham confiaba en la promesa de Dios de que su descendencia, pues en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, sabía pues de que su descendencia iba a ser muy grande, ¿verdad? Y entonces, pues cuando viene este momento de la prueba, simplemente Abraham confiaba en que iba a ser verdad lo que Dios le había prometido. Ahora, ¿por qué Abraham tenía mucha confianza? Nosotros recordemos lo que pasó en el capítulo 17. En el capítulo 17, Dios se le presenta a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai. O sea, en sus Biblias tienen en la traducción: yo soy el Todopoderoso. ¿De acuerdo? Yo soy el todo. Entonces, Abraham ya sabía quién se le había presentado y quién era Dios y el poder de Dios. Muchas veces nosotros aquí estamos predicando muchas cosas y todos dicen amén, aleluya, ¿verdad? Pero tienes que interiorizar lo que tú aprendes. Tienes que vivir lo que tú aprendes. Abraham, pues Dios se le presenta como el Todopoderoso y eso él recordó en la prueba. Y por eso él manifiesta: iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que era todopoderoso. Recuerda esto: nunca, pero nunca debemos olvidar en la oscuridad de las pruebas lo que Dios nos dice en la luz. De repente tú estás pasando momentos de refrigerio hoy aquí, estás escuchando el mensaje, pero hay palabra que tiene que quedar en tu mente. Hay palabra que tiene que quedar en tu corazón. O de repente estás pasando momentos de refrigerio cuando tú lees las Escrituras y Dios te está hablando quién es Él, lo que va a hacer por ti. Cuando viene la prueba, entonces tú tienes que recordar lo que Dios te dijo en esos momentos de refrigerio. Abraham recordó claramente lo que le dijo Dios: yo soy el Todopoderoso. ¿Cuánto nosotros interiorizamos lo que aprendemos? ¿Cuánto de la palabra que estamos recibiendo la aplicamos a nuestra vida? Decimos que Dios es omnipresente, amén, pero después sales, te ofrece una cosa media chueca, miras a la derecha, a la izquierda, bueno, no hay nadie y tú lo haces. ¿Y dónde está lo que tú profesaste? Nuestra vida cambiará en la medida en que interioricemos la palabra de Dios, la vivamos, la palabra de Dios. La fe es firme en la medida en que se conozca la omnipotencia de Dios. O sea, Dios en varios pasajes de la Escritura dice que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. Cuando leemos el Génesis, leemos simplemente el poder de Dios, el poder creador de Dios. Abraham era un
firme creyente en Dios y también en la omnipotencia de Dios, que no solamente era capaz de crear, sino que también era capaz de comunicar vida, porque él pensaría, ¿no? Si yo voy a sacrificar a mi hijo, entonces Dios tiene el poder suficiente para resucitarlo entre los muertos, si fuese necesario. Por eso es que él afirma: iremos, adoraremos y volveremos a sus siervos. Abraham pues no solamente creía en que Dios era fiel, sino que también era omnipotente. Adoraremos y volveremos. Esa era la fe de Abraham. Y ahora vamos a ver el corazón adorador de Abraham. Dice que en el verso 6, tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. ¿Te puedes imaginar a Abraham? Abraham tuvo 3 largos días, ¿no?, para meditar sobre lo que Dios le había dicho que haga. 3 largos días. Paso a paso, él estaría pensando: ¿dónde será el sitio donde Dios quiere que lo sacrifique? Paso a paso, él estaría también con un corazón destrozado. Era su hijo y tenía que sacrificarlo. De repente ese corazón estaría a punto de explotar. Y él incluso llevó el fuego, que era para quemarlo, y el cuchillo, que era para matarlo. Un corazón rendido. Y es que el paso más importante en el sacrificio de nuestra vida a Dios es rendirnos absolutamente a Él. Y este es uno de los aspectos más difíciles dentro de la vida cristiana. No queremos rendirnos absolutamente a Él. Siempre hay áreas en nuestra vida que nos reservamos. Áreas en las que queremos que Dios no entre. Yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando alguien te va a buscar a tu casa, ¿no?, ¿a dónde lo haces pasar? ¿Al cuarto? ¿Dónde vas a pasar? A la sala, ¿verdad? ¿Por qué no quieres pasar a tu cuarto? Porque está un desorden, las medias están botadas, ¿no? Es algo que ahí está, ahí no lo dejas entrar, ¿no es cierto? Y igualmente queremos hacer con Dios. Queremos que entre a la sala de tu vida. Pero Dios quiere entrar ahí, a ese cuarto sucio donde tú estás, ese cuarto sucio que tú tienes, esa área sucia de tu vida, y Él quiere arreglarla, quiere limpiarla. Lo más difícil para la vida del cristiano es rendirnos absolutamente a Él. Queremos, de repente, no queremos ceder en el área sexual, no queremos entregarle a Dios el área sexual, de repente no queremos entregarle a Dios las finanzas, de repente no queremos entregarle a Dios los resentimientos, etcétera, etcétera. Siempre nos guardamos algo. Y Dios quiere que tú te rindas totalmente a Él. En el verso 7 dice: e Isaac habló a su padre, a Abraham, diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Al ir subiendo al monte Moriah, Abraham estaba seguro de que Dios iba a atender sus necesidades. Le dijo: Dios se proveerá. ¿Y por qué manifiesta esto Abraham? En primer lugar, porque él no podía
depender de sus emociones, porque él amaba a su hijo. O sea, no podía, si él dependía de sus emociones, no lo mataba. Además, el vínculo que había pues entre los dos era algo que lo iba a permitir de no obedecer. O sea, tenía que dejar a un lado sus emociones. Segundo lugar, tampoco podía depender de las personas. Sara estaba durmiendo o estaría en su tienda. Yo calculo que Abraham no le dijo nada, porque no le va a decir: ¿dónde te vas, Abraham? Bueno, voy a sacrificar a nuestro hijo y ahorita regreso. Yo no creo que le dijo eso, ¿verdad? Estaría callado por dentro. Y después también cuando a los siervos le dice: esperen aquí, iremos, adoraremos y volveremos. O sea, no podía depender de otras personas. Solo podía depender ¿de qué? De la promesa y de la provisión de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos una circunstancia, tenemos una prueba o tenemos cualquier cosa que nos pueda suceder. Y siempre tratamos de depender de nuestras emociones y fracasamos. Tratamos de depender de las personas y fracasamos. Pero de lo que tú tienes que depender es de las promesas de Dios, clara, y de su palabra. Y entonces mirarás la gloria de Dios. Una y otra vez vendrán las pruebas, pero no dependas de tus emociones. Vas a fracasar. El corazón del hombre es perverso y engañoso, dice la palabra. O hay algún problema, siempre acudimos de repente al médico, de repente acudimos al abogado, de repente acudimos a quien sea. Pero al primero que tienes que acudir es a Dios. Buscar la dirección de Dios. Tienes las promesas de Dios y la provisión de Dios. El problema está que nosotros no sabemos esperar. Entonces, hay una pregunta en este pasaje muy actual. Y esta pregunta es formulada pues por un mundo perdido y aterrorizado, ¿no? Atemorizado. Dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde? En otras palabras, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la salvación? Muchos preguntan. Y es la correcta pregunta. La pregunta es buena. La pregunta es bien formulada. Pero el problema está en que la respuesta se busca en los lugares equivocados. Muchos piensan que la salvación viene por el bautismo, la salvación viene por las obras, la salvación viene por los ídolos, por las religiones, etcétera, etcétera. Pero para esa respuesta, para esa pregunta, hay una única respuesta. ¿Y cuál es? Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Vamos a revisarlo, porque esta frase resume, pues es un resumen completo de lo que trata la Biblia. La Biblia trata sobre el cordero. ¿Por qué viene el cordero? ¿Qué hizo el cordero? ¿Y qué beneficio nos dio el cordero? Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Si examinamos esta palabra teológicamente, la podemos tomar en dos sentidos. El primero es que Dios se proveerá de un cordero, es decir, el cordero vendrá de Dios. O Dios se ofrecerá a sí mismo como cordero, es decir, el cordero ofrecido será Dios mismo. Esto es lo que nos está diciendo esta respuesta. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia se revela. Abraham dice: Dios se proveerá el cordero. Eso está en Génesis 22:8 que acabamos de leer. Isaías más adelante profetizó que sería alguien como un cordero que sería llevado al matadero. Eso está en Isaías 53:7. Después seguimos en el Nuevo Testamento
y aparece Juan el Bautista diciendo a Jesús, este es el Cordero. Ya lo identifica a Jesús como el Cordero. Pero más adelante, también cuando Jesús es crucificado, a él le pusieron un letrero. En ese letrero decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿No? Esto fue escrito en hebreo, en latín y en griego. En latín sería pues Jesus Nazarenus Rex y no sé qué más, ahí está, ¿no? Está escrito ahí. Entonces, ellos tenían por práctica para resumir las palabras, cogían solo la primera letra. ¿Ya? Y entonces la abreviatura de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en griego sería INRI, y eso es lo que encontramos en la cruz, INRI. Pero ahí se cometió un error, porque lo hicieron con el idioma del latín. Para eso no significa absolutamente nada. Pero si lo hubieran hecho en el hebreo, si lo hubieran dicho en el hebreo, por ejemplo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, está así como está en la pantalla. Entonces, si querían, bajo ese principio de tomar las primeras letras y se escoge de la derecha hacia la izquierda, entonces tendrían que escoger cada una de estas palabras que estamos colocándolas en círculo. Y entonces la abreviatura en el hebreo sería Yahweh. El nombre de Dios. Entonces es como si Dios manifiesta que su Hijo es el Cordero ofrecido por el pecado del mundo. Ese es el Cordero. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo se va revelando y nos está hablando del Cordero. En el verso 9 nos dice: cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y los puso sobre el altar, encima de los troncos. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y le dijo: heme aquí. Entonces, aquí en este pasaje vemos pues que Abraham hizo que Isaac cargue la leña y también hizo los preparativos finales. ¿Y cuáles fueron esos preparativos? Pues construyó el altar, compuso pues la leña en el altar y pues tuvo que llegar el momento final, el momento fatal, y tenía pues que matar a su hijo, ¿no? Pero cuando leemos esto, vemos la obediencia, como dijimos, de Abraham, porque Abraham realmente colocó, ¿no?, lo ató a su hijo, a su propio hijo, y lo puso sobre el altar. Ahora bien, Abraham se rindió, como dijimos, verdaderamente a Dios. Él extendió su mano, agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, adoró a Dios con lo mejor que tenía, en un acto de sumisión y confianza en Dios. A veces cuando vienen las pruebas, llegamos a perder la confianza en Dios, porque nos centramos en la prueba y no te centras en el Dios que es más grande que la prueba. En el verso 6 y 8 manifiesta dos veces que el Padre y el Hijo andaban juntos, ¿no? Y esto pues nos hace ver, nos hace pensar sobre el amor que existía entre el Padre y el Hijo, ¿no?
Y al mismo tiempo también pues podemos pensar el amor del Padre por los pecadores y el amor del Hijo por los que murió. Pero también el Padre y el Hijo se aman, son uno. Cristo es amado por su Padre y el Hijo también, y el Hijo dijo para que el mundo conozca el amor del Padre. Entre ambos hay una conexión, entre ambos pues hay un amor permanente, genuino. Ellos trabajan como quien dice en equipo. Abraham no rehúsa a su hijo y el padre no escatimó tampoco a su propio hijo, ¿verdad? Sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Entonces todo esto nos hace ver, ¿no?, que el diseño y el plan de Dios fue concebido pues y aceptado por ambos desde mucho antes. Cuando leemos Génesis 1:26, dice que Dios, la palabra nos dice que, la Escritura dice que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hagamos. Entonces es una conversación entre los tres, pero yo tal vez me pongo a imaginar ahí, que de repente el Espíritu Santo pues diría, pero el hombre nos va a fallar, el hombre se va a rebelar. Y el Padre le diría, pero claro, lo va a hacer, pero hay un plan. Mi hijo va a ir. Y Jesús diría, sí, yo voy a ir. Y después el Espíritu Santo diría, pues después yo me quedaré con ellos para ayudarlos a vivir de acuerdo a nuestra voluntad. O sea, el plan ya fue diseñado desde el principio. La Biblia nos dice en cuanto al Padre, cuando leemos en todos los pasajes relacionados con Jesús, en Isaías 53:10 dice que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y también nos dice en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues de que Dios mismo, así como Abraham comenzó a arreglar el altar para poner a su hijo, pues también todo esto ya estaba diseñado por Dios mismo. Él ya sabía cómo iba a ser el censo, dónde iba a nacer Jesús, quiénes iban a participar, que estaba en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Pilato, que Pilato lo iba a crucificar. Todo tenía el control Dios. Nada pasaba desapercibido. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Ellos andaban juntos. Y en cuanto al Hijo, también ¿qué se nos dice? ¿No? Que Isaac no pone resistencia, dejó que su padre lo atara y que lo ofrendara. No dijo ni una sola palabra. Tuvo una total confianza en su padre. Entonces, esto nos puede hacer entender lo que nos dice Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Para que podamos entender la profundidad de este versículo, pues tenemos que pensar muy rápidamente qué edad tenía Isaac. Porque como dijimos, tenemos a veces la idea de que se trataba de un muchachito pues de 13, de 12 años o de 7 años. No es así. El historiador Flavio Josefo, en su libro Tradiciones Judías, indica que Isaac tenía aproximadamente 25 años. Ok, pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia, en Génesis 17:17, dice que cuando se anunció la concepción de Sara, tenía 90 años. Génesis 23:1 nos dice que Sara falleció a los 127 años.
O sea, si nosotros restamos los 127 menos los 90 años, nos da 37 años. O sea, este acontecimiento del sacrificio sucedió unos años antes de la muerte de Sara. Eso está en el capítulo 22. No dice exactamente cuántos. Pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 10. No dice exactamente. Pero lo cierto es que no se trataba de un muchachito, porque la Biblia dice que se trata de un muchacho, o sea, ya era un hombre. Entonces, era un hombre que tendría dentro de 25 hasta los 33, 34, 35 años. Mi opinión personal es que él tendría 33, por la similitud que hay con Jesús. Esa es mi opinión personal, pero la Biblia no nos indica. Entonces, el sacrificio de Isaac está registrado, pues como dijimos en el capítulo 22, es decir, unos años antes de que falleciera Sara. La Biblia no nos da mayores datos. Ya entonces Isaac era un muchacho. Ahora entiende la profundidad de esto. Un hombre de 30 años le dice, extiende tu mano. Y él, en confianza absoluta al Padre, le extiende, lo echa y él espera. Miren el nivel de sujeción, el nivel de obediencia, el nivel de confianza en el Padre. Y esto es lo que tenemos que cautivar. Confianza absoluta en el Padre. La actitud de Isaac era una profecía, pues, de la actitud de Jesús cuando fue presentado a las autoridades judías y romanas. Él dice que él no abrió la boca. Él no abrió. Y esta expresión de no abrió su boca, pues tiene que interpretarse como que no usó su legítima defensa, ni tampoco hubo queja o protesta, ¿no? Y esto lo podemos ver, pues, en en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versos del 8 al 9, en Lucas también y en Marcos, ¿no? En donde ahí se manifiesta o se da a conocer que en el proceso judicial Jesús simplemente no protestó, no se quejó. Hay algunas expresiones de Jesús, pero como dijimos, cuando dice no abrió su boca, está relacionado con no defenderse ni quejarse. Jesús optó por guardar silencio para poder llevar nuestros pecados. Cuando Jesús cargó con todo nuestro pecado, Él llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Y parte de ese pecado es la vergüenza. O sea, si Jesús no hubiera experimentado vergüenza, entonces nuestra remisión o nuestra redención no sería completa. Jesús estuvo dispuesto a ser considerado pecador, por eso no abrió la boca, a fin de que nosotros seamos considerados justos. Por eso no abrió su boca. Ahora, si Jesús se hubiera defendido, Él ganaba. ¿Se acuerdan cuando leemos todos los pasajes cuando quisieron sorprenderlo los fariseos, cuando querían sorprenderlo los escribas? Él simplemente les contestaba y los callaba. Pero si Él se hubiera defendido, Él hubiera ganado. Pero quienes hubiéramos perdido seríamos nosotros. Estaríamos perdidos en la eternidad. Por eso Él guardó silencio. Jesús enmudeció porque era la única reparación por los pecados. Y obviamente ahora los que no confían en Él, enmudecerán cuando venga Dios, porque no van a tener argumentos. Él se enmudeció por nosotros, pero aquellos que no crean en Él se van a quedar sorprendidos, sin palabras. Él guardó silencio por nosotros. El silencio de Jesús significa salvación.
Jesús enmudeció para que en el juicio de los santos no haya condenación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentemos al Señor, Él ya pagó por nuestros pecados. Es importante que también podamos notar algunas diferencias entre a Isaac y lo de Jesús. Isaac, por ejemplo, no carga la leña hasta que llegaron al monte Moriah, ¿no? Entonces, este aspecto nos hace ver que la leña no representa la cruz, como muchas veces pensamos, ¿no? Porque Jesús no cargó con la cruz todo el trayecto hasta el Calvario. Si ustedes leemos, o sea, lo ayudaron a cargar la cruz, Él no la cargó todo el tiempo. Entonces, la leña parece representar la carga del pecado que Cristo llevó por nosotros. Esto está en 1 de Pedro 2:24. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y la Escritura nos dice que Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El fuego consumió la leña como figura del juicio de Dios sobre el pecado. Hoy en este pasaje hemos visto cómo Dios, a través de Abraham y todo lo que estaba pasando en ese sacrificio, era una ilustración de cómo iba a ser el plan de salvación. La próxima semana seguiremos viendo sobre esto. Pero hoy quiero decir, sobre todo aquellos que de repente por primera vez vienen, o de repente ya pueden haber venido muchas veces, y todavía siguen buscando al Cordero, siguen buscando salvación. Y déjame decirte que el Cordero es Cristo. Él murió en la cruz. Cristo proveyó ese Cordero para que nosotros podamos ser redimidos y podamos ser salvos y podamos vivir una vida resucitada. Abraham experimentó el poder de la resurrección cuando él, siendo viejo, pues tuvo un hijo. Él experimentó, y nosotros experimentamos el poder de la resurrección cuando confiamos en Cristo. Cuando confiamos en Cristo y tenemos la oportunidad de una nueva vida. Si tú, por ejemplo, quieres entregar en esta mañana, quieres acercarte al Cordero y decirle: quiero una nueva vida, Señor, yo te invito a que lo hagas.